Es muy importante platicar de los fenómenos hidrometeorológicos que vivimos los sudcalifornianos con el huracán Norma y que se está viviendo en estos momentos en Guerrero con una tragedia devastadora por el huracán Otis. Déjenme primero explicar la naturaleza de estos fenómenos. No hay registro en los últimos 40 años de que un huracán como el que le pegó a Acapulco, Guerrero, haya crecido de categoría 1 a categoría 5 en menos de 10 horas. Este es un tema que nos debe de invitar a una profunda reflexión, porque son los efectos devastadores que está teniendo en una de sus manifestaciones el problema del cambio climático. Y que hay que decirle a quienes hoy nos acompañan en esta circunstancia, que el gobierno federal tiene que activar el fondo que se ha reservado por petición del presidente López Obrador y que la Cámara de Diputados aprobó, porque hay mucha confusión sobre el tema de la desaparición del Fonden, este fondo para desastres naturales que existió anteriormente y que en opinión del presidente de la República se prestaba para muy malos manejos, porque no llegaban los apoyos a los afectados, porque no se hacía la rehabilitación de la infraestructura con oportunidad. Hoy existe un fondo superior a los 31,000 millones de pesos que solamente se activa cuando el plan DN3 de desastres naturales, como es el caso que generó Norma en Los Cabos y en La Paz, y que generó Otis principalmente en Acapulco y Chilpancingo, Coyuca de Benítez, esta zona que ha sido la más afectada. Afortunadamente en Baja California Sur no tuvimos la gravedad de pérdidas humanas como sí está ocurriendo lamentablemente en Acapulco, pero creo que es importante hoy hacer un llamado al gobierno federal para que se atiendan a ambas entidades federativas, porque en Baja California Sur tenemos un problema de las vías de comunicación, todavía tenemos zonas del estado en que no hay energía eléctrica, tenemos que además resolver el grave problema de agua potable que hoy tenemos, y por ello me parece que es un buen momento para explicarle a la sociedad que sí tenemos recursos para este tipo de eventos inesperados, pero hoy hay que hacer un llamado a todos porque lo que ocurrió en Acapulco es de una desgracia que no teníamos hoy la posibilidad de medirla. Creo que a todos nos tomó de sorpresa, porque cuando se anunció que estaba surgiendo la depresión tropical, pues pensamos que era una tormenta que podía llegar a Baja California Sur. De pronto evoluciona y pasa a categoría 1 y a las horas ya era categoría 3 y entra como categoría 5. No creo que se tengan todavía estimaciones de cuánto va a costar reconstruir Acapulco, pero así como hay que mandar recursos a Acapulco, hay que mandar recursos a Baja California Sur y ese llamado lo haremos el próximo lunes desde la más alta tribuna del Estado para que se apoye a ambas entidades federativas. Rubén, esto obviamente sienta un precedente, lo de Acapulco. Lo que ha pasado en los últimos años también aquí en Baja California Sur, en esta administración estatal van cuatro tormentas tropicales y huracanes golpeando al estado. Y no hay recurso que alcance precisamente para poder estar resolviendo de manera inmediata, ¿no? Toda la devastación y las afectaciones en vidas humanas y demás. ¿Qué es lo que se tiene? ¿Cuál es el paso que se tiene que dar hacia adelante en materia de recursos? ¿Tienen que crearse, fortalecerse esos fondos, transparentarse, que haya un manejo correcto, oportuno para estas emergencias? Y la otra parte, en la legislación. Estamos observando, por ejemplo, el caso de los hoteles en Acapulco, lo vimos en Los Cabos con Odil, estos golpes durísimos, no solamente a la infraestructura, sino a la economía de estos lugares. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que fortalecer la infraestructura, tener edificios más resistentes, crear obras para atender toda esta parte de las zonas de alto riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Has planteado dos temas de la mayor importancia, Raimundo. Primero, ¿cuáles son los estados que son afectados tradicionalmente por los fenómenos como tormentas y huracanes? Y son principalmente los estados costeros. México tiene 17 estados costeros en todo el territorio nacional. En esos 17 estados hay 263 municipios que son los que viven estos fenómenos hidrometeorológicos. Lo primero que hay que hacer, en efecto,
es contar con los recursos para que estas entidades federativas tengan almacenes de abasto con disponibilidad antes de que lleguen los huracanes. Esos estados del país necesitan tener un stock mínimo de maquinaria para que cuando se interrumpen las comunicaciones terrestres o aéreas exista una pronta respuesta. No podemos depender de una voluntad de nadie. Tenemos que institucionalizar estos recursos para que estén los albergues bien habituallados antes de que lleguen los fenómenos como tormentas y huracanes. Los depósitos y reservorios de agua los tenemos que tener con toda antelación. Es importante que tengamos esta disponibilidad inmediata para que sean los señores gobernadores o los señores alcaldes los que puedan activar estos recursos para que la población vea con prontitud la respuesta institucional. Y sí nos falta, Raimundo, mucho que hacer en la legislación, porque hay una sobreconcentración de recursos en el gobierno federal y hoy tenemos que hacer una regionalización de los mismos. Lo segundo que tocas tiene que ver con las leyes de ordenamiento para el desarrollo urbano y territorial. ¿Cuál ha sido la lección de los temblores, por ejemplo, en nuestro país, que somos una entidad sísmica como nación? Antes se exigían determinadas características para la construcción de los edificios en las zonas volcánicas. Hubo que recibir las lecciones de la naturaleza, como el temblor que se dio en la Ciudad de México en 1985, para cambiar las reglas constructivas. Lo mismo tenemos que hacer con los huracanes. ¿Qué lección nos dejó el Odile en Baja California Sur, que ha sido uno de los huracanes que más daño ocasionó? Que permitían que la industria hotelera construyera sin criterios para tener paredes, por ejemplo, o sistemas de ventanas para determinada cantidad de la velocidad de los vientos. Hoy, que ves las imágenes de lo que ocurrió en la costa acapulqueña, te estás dando cuenta que parecían que los edificios estaban hechos de cartón, porque eran de cartón. Y la tabla roca no es una pared que te pueda resistir una situación de vientos de más de 100 kilómetros como ocurre en los huracanes. Tenemos que revisar qué ponemos en la ley para que en las zonas sísmicas se construya con sus características que hemos ido aprendiendo, pero en las zonas de huracanes y tormentas que son el Pacífico y el Golfo de México, resolvamos qué tipo de construcción, porque ponemos en riesgo a la población. Si nosotros revisamos lo que nos sucede en Baja California Sur, aquí afortunadamente nuestra sociedad tiene una gran cultura, ¿sabes?, para los huracanes. Es muy raro que podamos perder una vida humana, porque ya sabemos, tenemos internalizado los sudcalifornianos que tenemos que prever agua, que vamos y hacemos la despensa, que nos vamos a refugiar cerca del familiar que tiene una mejor casa habitación, pero todavía adolecemos de esta preparación que debe de tener el gobierno. No es posible lo que pasó hoy con Norma, por ejemplo, que teníamos un nivel de improvisación en los albergues para la protección de la población. Tenemos que determinar ya cuáles van a ser las escuelas y dónde tenemos los almacenes que surtan a esas escuelas cuando vengan estos fenómenos como lo que hemos acontecido. No podemos dejar de aprender, porque hoy la naturaleza nos deja muchas lecciones. La más importante, no se acepta ya más improvisación en este tipo de fenómenos.